Hola, soy Shuki Rogers y voy a compartir con ustedes algunos casos interesantes de Lee Ratz y mi colega David Fetzer va a compartir otros casos de ultrasonido. Acá tenemos un paciente que está bajo vigilancia de HCC y podemos ver tres imágenes. Un lóbulo izquierdo del hígado muestra cambios subyacentes de cirrosis, pero si comparamos con el lóbulo derecho podemos ver que hay líneas hipoecoicas que emanan del hígado, así como sombras refractadas y en el lóbulo derecho transversal nos muestra esto que es distorsión parenquimal. Y acá esto representa un hallazgo de ultrasonido 3 que debe ser seguido con TAC, resonancia o ultrasonido de contraste. Acá tenemos entonces un cambio en la dirección de las ondas en la interfaz entre diferentes tejidos. Entonces acá tenemos HCC infiltrativo y tenemos un hallazgo muy sutil que a menudo podemos no ver. Acá hay un paciente que es una mujer de 47 años con hepatitis B crónica bajo vigilancia de HCC. Aquí tenemos un nódulo pequeño hipogénico que mide menos de 1 centímetro. Esto representa un ultrasonido 2 subumbral para seguimiento a 3 a 6 meses. Entonces, este paciente tuvo un ultrasonido de seguimiento por un periodo hasta de 2 años y fue un hallazgo estable. Por lo tanto, esto se cambió a un ultrasonido 1 benigno. Ha habido muchas investigaciones sobre los hallazgos de ultrasonido 2 subumbral y hay varias recomendaciones que vienen pronto. Quería hablarles un poco sobre la elastografía de ultrasonido. Esta es una herramienta que se utiliza por todos los Estados Unidos para evaluar la fibrosis hepática y también la utilizamos en nuestra cotidianidad durante nuestra práctica de rutina, particularmente cuando los pacientes llegan a través de nuestro tamizaje y vigilancia de HCC. Aquí tenemos un ejemplo de, de hepatitis no alcohólica y sin hallazgos de cirrosis. El hepatólogo había dicho, hagan tamizaje de HCC si es adecuado. Entonces, cuando no hay hallazgos de cirrosis, lo que podemos hacer es hacer un ultrasonido de elastografía para determinar el valor de rigidez hepática. Aquí sabemos que hay una hipertensión portal significativa y así procedemos con un protocolo de tamizaje de HCC e informes. Y utilizamos ultrasonido, LIRADS de ultrasonido. Acá tenemos un hombre de 57 años con dolor abdominal. Tengo un ultrasonido y también tenemos algunos TACs aquí y podemos ver que es irregular el contorno del hígado, vemos algo de ascitis y esto fue interpretado como cirrosis con ascitis. El paciente tuvo un ultrasonido y en el ultrasonido podemos ver que hay ascitis alrededor del hígado, pero si miramos alrededor del lóbulo izquierdo podemos ver que la ascitis tiene ecos y que hay áreas ecogénicas lineales. Y el radiólogo que estaba interpretando este estudio pensó que había algo que no cuadraba. Y entonces el radiólogo decidió revisar la imagen previa. Acá ahora tengo imágenes de un TAC que se realizó 10 años antes. Entonces pueden ver, hace 10 años el hígado del paciente era liso en su contorno, había leve estetosis, pero no había citis. Y también 10 años antes, el apéndice de este paciente no era normal en su presentación. Podemos ver que
hay un agrandamiento del apéndice por una masa hiperdensa y podemos ver en el estudio más reciente una pequeña porción de esta apéndice todavía permanece ahí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que este paciente tuvo un sello de mucosa del apéndice y pseudocirrosis de pseudomyxoma peritonei. Fue el diagnóstico. Lo que estaba ocurriéndole al hígado eran implantes capsulares del pseudomyxoma peritoneal. Entonces, estos pacientes con hígados irregulares y con ascites, no todos tienen cirrosis. Quiero mostrarles otro caso. Aquí tenemos un paciente de trasplante hepático que tuvo estas ecografías y tenemos una sonda estándar seguida por otra imagen de grises con una sonda lineal de alta frecuencia. Y podemos ver que el hígado es irregular en sus contornos, el lóbulo izquierdo, y esto se interpretó como contorno hepático nodular y cirrosis. Y si vemos el TAC, podemos ver que el hígado está como lobulado en su contorno. Este paciente recibió una biopsia hepática por esta razón y la biopsia mostró hepatitis C crónica con actividad leve, sin fibrosis y sin cirrosis. Entonces, la lección aprendida aquí de este caso es que no todos los hígados nodulares son debidos a la cirrosis. Le acabo de mostrar un caso de metástasis por pseudomyxoma peritonei, otra que llamamos pseudocirrosis y otras metástasis como por ejemplo el cáncer de mama que puede generar un tipo de pseudocirrosis. También tendemos a confiar en un lóbulo izquierdo irregular como un hallazgo para cirrosis, pero vemos que el lóbulo izquierdo a menudo puede moldearse al peritoneo, particularmente pacientes de más edad o pacientes que han tenido cirugía abdominal y han desarrollado adhesiones. Y esto pasa comúnmente con pacientes de trasplante de hígado. Así que es bueno no acelerarse en llamarlo cirrosis. Pues si ustedes creen que es cirrosis, pero no están seguros, pueden hacer una elastografía, pueden revisar el transductor de alta frecuencia, o pueden buscar otras señales como el lóbulo derecho del hígado y sus cambios. Y también pueden buscar estigmas de protohipertensión como ascitis o incluso reversión del flujo en la vena portal principal. Entonces es mejor no sobrealarmar una cirrosis. Es mejor tratarla con cuidado. Si hay alguna sugerencia o comentario, pueden enviarme un email a esta dirección. Y ahora quiero presentar al doctor David Fetzer, mi buen amigo y colega, quien nos va a hablar de casos de LIRADS con contraste. Muchas gracias, doctora Rogers, por la introducción. Y voy a completar la segunda parte de esta charla con algunos casos de LIRADS con medio de contraste, algunas declaraciones acá de intereses, y vamos a pasar a mirar este ultrasonido con contraste en acción. Podemos utilizar este tipo de ultrasonido para caracterizar nódulos indeterminados con base en un TAC o resonancia. Y en pacientes con enfermedad hepática crónica como hepatitis B crónica o cirrosis, en este paciente aquí, quien tiene hepatitis C y de nuevo tenía un nódulo indeterminado en el hígado con base en los TACs y resonancias previas, este nódulo es hipocoico, mal definido. Aquí hicimos lo coloreamos, pero ahora sin contraste no podemos decir mucho. En un paciente que tiene factores de riesgo, esto podría ser sospecha de HCC, pero no podemos caracterizarlo más.
y no hay nada que podamos ver en este ultrasonido de escala de grises que pudiese cambiar nuestro manejo. Sin embargo, cuando aplicamos el contraste, el ultrasonido de contraste, este nódulo a los 23 segundos muestra hiperrealce de la fase arterial heterogéneo y a los 37 segundos aún más realce antes de que aparezca todo el hígado circundante. Entonces acá estamos hablando de hiperrealce de la fase arterial. A un minuto el nódulo está realzándose hacia la parte trasera, pero después de 2 minutos definitivamente hay un lavado leve. Entonces, pasando a nuestro algoritmo de diagnóstico a través del ultrasonido, asumimos que no hay tumor en vena, no parece haber patrón de observación benigna y hemos descartado que no haya hiperrealce de la fase arterial con borde. Todo esto nos permite bajar en la tabla de diagnóstico para definir si es una LR4, LR3 o LR5, asumiendo que la lesión era mayor que 1 centímetro. Tenemos nuestro hiperrealce, tenemos leve lavado, permitiéndonos diagnosticar HCC, la cual fue confirmada con biopsia ese mismo día. Como mostré en mi charla anterior, esto nos permite tener una especificidad muy alta, así que reportamos la observación del LR5 en ultrasonido con contraste, casi un 100% de confianza de que este nódulo en efecto es un hepatocarcinoma celular. Y aquí tenemos a 1 minuto como hay un isorrealce, luego hay algo de lavado, pero después de 5 minutos hay un lavado leve tardío. Miramos la tabla, vemos un nódulo de más de 1 centímetro con hiperrealce de la fase arterial, leve y tardío lavado. Así que este nódulo tiene HCC. Aquí hay otra observación que muestra un hiperrealce, un leve lavado, revelado a 1 minuto 21 segundos. Y esto puede ser marcado posteriormente, pues esto es a 4 minutos y esto nos permite definitivamente diagnosticarlo como HCC. Este caso, por otro lado, muestra hiperrealce, una lesión de 20 milímetros, pero un lavado temprano. Aquí se ha ido casi todo el contraste. Aquí, antes de ir a la tabla, debemos reconocer que este lavado marcado puede ser una característica de LRM, no necesariamente hacia HCC. Acá tenemos una observación que muestra lavado temprano y el lavado temprano antes de 60 segundos indica más LRM y no necesariamente HCC. Aquí tenemos dos nódulos que miden 1 y 2 centímetros respectivamente, que muestran hiperrealce de la fase arterial, pero no muestran lavado. De hecho, algunos presentan hiperrealce a los 2 minutos y a los 5 minutos. Vamos a la tabla diagnóstica, es menor de 1 centímetro, no hay lavado. CUSLR4, probablemente HCC, pero no es definitivo. Aquí tenemos una lesión, 11 milímetros, muy leve lavado o realce de la fase arterial sin lavado. De nuevo, es una observación LR4. Y acá tenemos otra observación que nos muestra hallazgos similares. Cuando tenemos menos de 1 centímetro, esto es una observación de 9 milímetros que muestra un hiperrealce sin lavado. Acá tenemos una LR3, una probabilidad intermedia de presentación de HCC. De forma similar, acá tenemos un nódulo mayor de 1 centímetro, 25 milímetros, que no muestra hiperrealce ni lavado. A pesar de que no hay APHE, no hay realce de la fase arterial ni lavado, nos diría que esto es una observación del LR3 con una probabilidad intermedia de presentar malignidad. Aquí
Vemos algo de 16 milímetros, un nódulo, no hay realce, no hay lavado y es una observación de tipo L3. Un caso similar aquí. Esta es una observación menor de 2 centímetros, 12 milímetros, no hay realce de la fase arterial y hay un leve lavado. Pero esto solamente nos lleva a una observación de tipo LR3, una probabilidad intermedia de hepatocarcinoma celular. Ahora, podemos utilizar los ultrasonidos de contraste para definir otras categorías más allá del R3, el R4 y el R5. Todos podemos reconocer un quiste simple a través de un ultrasonido marginado con realce postacústico, no eh, eh, esta observación al lado de la vesícula biliar no muestra realce, no hay septaciones, así que esto puede ser definido como un LR1 definitivamente benigno. De forma similar, los hemangiomas, si tenemos el patrón de realce nodular periférico y el relleno sin lavado, esto debería ser claro que es un hemangioma y es una de estas observaciones que definitivamente podemos definir como CUSLR1 benigno. Como en mi otra charla, la hiperplasia focal nodular tiene realce con un patrón de realce en forma de engranaje. Tienen que revisar, pensar en hiperplasia cuando no hay lavado. Y aquí hay un riesgo de HCC, ya sea con cirrosis o hepatitis crónica B. Podemos colocar esto en la categoría LR3 porque algunos HCC pueden mostrar este patrón de realce. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Me emociona mucho compartir sobre el ultrasonido de contraste, ultrasonido para LIRADS con este grupo. Si tienen alguna pregunta, no duden por favor en planteármela. Muchas gracias.